26 de abril de 1986, Unión Soviética. El accidente nuclear más grave del siglo XX hace estremecer la central nuclear de Chernóbil. Durante 3 meses, miles de hombres reciben dosis fatales de radiación. Para salvar vidas humanas, un extraño bulldozer automatizado limpia los residuos radiactivos del techo del reactor número 3. El vehículo teledirigido fue diseñado con urgencia. Para desarrollarlo, Moscú llamó a los ingenieros que 15 años atrás habían operado el rover lunar por control remoto. Los soviéticos llamaron Lunokhod a su rover lunar. Durante muchos años, su historia permaneció en secreto. La mayoría de la gente, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, no conoce las conquistas rusas en la Luna. El Lunokhod recogió muestras lunares. El Lunokhod, vehículo lunar en ruso, es un producto de los años 60, la época en que la Unión Soviética competía con Estados Unidos en la carrera espacial. El comunismo parecía triunfar. El primer satélite se llamó Sputnik y el primer hombre que orbitó la Tierra fue Gagarin. El primer cosmonauta que realizó un paseo espacial era soviético, en un periodo en el que la tecnología era el frente de la Guerra Fría. El 25 de mayo de 1961, el presidente Kennedy anunciaba que un astronauta americano caminaría sobre la Luna a finales de la década. Nikita Khrushchev aceptó inmediatamente el reto. La carrera hacia la Luna se había iniciado. El Kremlin comunicó a Sergei Korolyov, un superviviente de los gulags, que debía prepararse para contraatacar. Este robusto hombre de 54 años no era otro que el padre del programa Sputnik, un científico a la vez que un visionario. Mientras los americanos estaban enfocados hacia una meta única, poner un hombre en la Luna, los soviéticos tenían un objetivo secreto: enviar un vehículo lunar automatizado dirigido por control remoto desde la Tierra. Para Sergei Korolyov, este era el primer paso para hacer realidad el sueño de establecer una base permanente en la Luna. El futuro rover lunar fue llamado Lunokhod. Korolyov organizó un equipo para diseñar y construir aquel vehículo sin precedentes. Para ello se puso en contacto con el Ejército Rojo. La fábrica Transmat de Leningrado, especializada en la construcción de tanques de asalto, proporcionó todo lo que necesitaba: espacio, conocimiento técnico e ingenieros. Se encargó a los ingenieros de Transmat que diseñaran el chasis del futuro rover lunar. Aquellos hombres participarían en el proyecto secreto de la Unión Soviética, la conquista del espacio. Sería un vehículo que podría viajar sobre la todavía desconocida superficie lunar, controlado en tiempo real desde la Tierra. Uno de aquellos ingenieros se convertiría en el alma del programa, Alexander Kemurjan. Mi padre era diseñador de tanques de profesión. Primero trabajó en Transmas como especialista de vehículos orugas pesados. Más tarde fue nombrado director de investigación y diseño de vehículos de colchón de aire. Se ganó la fama de ser capaz de concebir y crear los vehículos más increíbles. Mi padre fue el encargado de poner a punto el equipo del programa del Lunokhod. Para Alexander Kemurjan, el proyecto del Lunokhod no resultaba nada especial. Un hombre de su capacidad y experiencia técnica era difícil de impresionar. Sin embargo, se sorprendió al conocerlo. Para Alexander Kemurjan y su equipo de ingenieros, el programa del Lunokhod suponía resolver una serie de problemas sin precedentes. ¿Cómo debía desarrollar un vehículo de control remoto a 400.000 kilómetros de distancia? ¿Cómo predecir sus reacciones en un entorno que tenía un sexto de la gravedad terrestre?
En 1963, con la tecnología informática en sus inicios, el reto no parecía tener solución. Los mayores logros del programa del Lunokhod fueron, primero, su gran anticipación. Segundo, generó conocimientos científicos muy importantes. Y en tercer lugar, un pequeño grupo de personas muy capaces resolvió varios problemas de diseño e ingeniería muy complicados. Quedamos sorprendidos. Éramos diseñadores de tanques y nos encargaban el diseño y la construcción de chasis de un vehículo lunar, el Lunokhod. La robótica todavía no era una ciencia muy avanzada. Alexander Kemourian y sus ingenieros de Transmas tuvieron que inventar y probar absolutamente todo. Pero ninguna idea, por descabellada que pareciera, quedó descartada de antemano. Aquellas personas diseñaron toda una serie de vehículos automatizados para la exploración planetaria, produjeron diseños mecánicos y los probaron de una manera muy inteligente. Los prototipos iniciales del rover salieron muy pronto de los talleres. Sus diseñadores fueron los únicos que pudieron ver los primeros pasos que daban sobre sus ruedas. Trabajábamos en una sala protegida. Allí teníamos nuestros tableros de diseño. Estaba prohibido entrar en nuestras oficinas. Nuestro trabajo era considerado secreto militar. En casa nunca oí hablar del Lunokhod. Solo supe que mi padre había trabajado en el chasis de un vehículo lunar y que era uno de sus diseñadores después de que el rover llegara a la Luna. Los americanos estaban haciendo grandes progresos. Después de los éxitos de los programas Mercury y Gemini, sus astronautas empezaron a entrenarse intensamente. A ambos lados del telón de acero, Kennedy y Khrushchev habían movilizado a sus ingenieros. La siguiente batalla se desarrollaría en el campo de la tecnología y del espacio. No podíamos permitir que los americanos llegaran primero a la Luna. Había una guerra fría en curso. Pero existía un problema. La Luna seguía siendo un astro misterioso. No se conocía cómo era su superficie. ¿Se hundiría el rover entre arenas movedizas? Enfrentado a este problema, Sergei Korolev consultó a los mejores especialistas de la Unión Soviética. Debíamos diseñarlo para una superficie lunar dura. No era posible crear un vehículo lunar teledirigido que pudiera desplazarse sobre polvo, arena y rocas. Teníamos que tomar una decisión y ceñirnos a una sola alternativa. En cuanto se tomó esa decisión, nos ocupamos de los primeros prototipos. Cuando vimos muestras de la superficie lunar, nos dimos cuenta de que Korolev tenía razón. Gracias a la atrevida decisión de Korolev, el programa del Lunokhod pasó a la fase de investigación mecánica. Pero inmediatamente se planteó otro problema. El vehículo debía llevar ruedas u orugas. Korolev nos dijo: no voy a daros ningún consejo, sois los especialistas, decididlo vosotros. Alexander Kemourian y sus diseñadores de carros de combate se inclinaban por las orugas. ¿Pero sería la solución adecuada? Me di cuenta enseguida de que sería muy difícil utilizar cadenas, porque la energía eléctrica disponible para los motores era solo de unos 300 vatios, que equivale a la energía de una bombilla. Resultaría imposible mover el Lunokhod con la energía de una bombilla en las condiciones extremas de la Luna. Además, si las cadenas se atascaban, estábamos perdidos. Pero con varias ruedas se podía proseguir sin problemas. Los ingenieros de Leningrado fueron dando cuerpo al chasis del Lunokhod. Las ruedas del vehículo eran tan grandes como las de un coche. Menos de 20 centímetros de ancho por 50 de diámetro. El dibujo, que debía agarrarse a la superficie lunar, consistía en una malla provista de pinchos.
Pero existía una gran restricción. El vehículo debía pesar menos de 110 kilos. Se discutió, se propusieron varias teorías, se realizaron muchas pruebas y se encontró una solución. Usarían una aleación de titanio y aluminio que fue clasificada como secreto militar. Para nosotros, crear un vehículo que fuera capaz de viajar sobre una superficie determinada no representaba realmente un problema. Lo difícil era que cumpliera todos aquellos requisitos técnicos. Sus diseños mecánicos eran extraordinariamente ingeniosos y con ellos emplearon el método clásico de la ingeniería. Diseñar primero, construir después, luego probar y si no funciona bien se volvía a probar de nuevo. Si solo se conseguía el 75% de lo previsto, la próxima vez se conseguiría el 95% y así hasta tener éxito. Su método era perseverante y sistemático. En 1964, solo 2 años después de haber producido los primeros esquemas, los ingenieros de Transmash probaron el prototipo. Equipado con 4 ruedas tractoras, este extraño robot dio sus primeros pasos equipado con una cámara periscópica. Le colocamos una videocámara japonesa y controlamos la máquina a distancia por medio de televisión. Fueron nuestros primeros pasos para la orientación por control remoto. Los ingenieros tuvieron que anticipar las reacciones del rover sobre la Luna. Para ello, Transmash edificó un hangar secreto que fue conocido como Lunódromo. Desde otro vehículo, 2 ingenieros controlaban el prototipo sobre un terreno similar al lunar y repleto de obstáculos. El vehículo tenía 8 ruedas tractoras con suspensión independiente, pero solo eran necesarias 3 para seguir funcionando. Alexander Kemurjan se enfrentaba a un nuevo problema, esta vez puramente mecánico. En la atmósfera, cuando 2 piezas metálicas están en contacto, se forma una película de óxido entre ellas que hace de lubricante. En el vacío, las 2 piezas se funden. Como solución, produjeron un nuevo aceite fluorado que no se evaporaba en el vacío. Los motores eléctricos iban encapsulados en recintos herméticos, pero todavía quedaba un gran paso por dar: probar todos esos inventos en un entorno de gravedad reducida. Sergei Korolyov nos propuso lanzar un satélite exclusivamente para nosotros para probar en él los compartimentos estancos y el diseño mecánico en un ambiente sin gravedad. Pero al final no necesitamos un satélite para nosotros. Encontramos espacio en otro que ya estaba programado para ser lanzado al espacio. Después de los ensayos en el espacio, el Lunokhod quedó listo para continuar con las pruebas. Con la mayor discreción, los ingenieros de Transmash llevaron el prototipo a la península de Kamchatka, a 9 círculos horarios de Leningrado y Moscú. ¿Sería el terreno volcánico del extremo oriental de Rusia similar a la superficie lunar? En el experimento se probarían por primera vez los sistemas de control automático. Este penetrómetro, por ejemplo, mediría la densidad de la superficie lunar. No resultaba una réplica fiel de la superficie lunar, pero lo importante era que probaríamos cómo reaccionaban los motores y el chasis a los obstáculos de la superficie, y eso era muy importante. En 1965, Sergei Korolyov delegó totalmente la producción del Lunokhod al Instituto Lavochkin de Moscú, que estaba especializado en sondas espaciales. Su director ejecutivo, Georgi Babakin, supervisó el diseño del módulo de alunizaje. El Lunokhod, que parecía una extraña bañera, estaba provisto de equipos electrónicos y científicos. Desde Moscú, Georgi Babakin emitió instrucciones específicas referentes al desarrollo del chasis y la autonomía de los motores ensamblados en Leningrado.
El grupo de Babakin nos dio las siguientes instrucciones. Si nos aseguráis que el Lunokhod baja por la rampa y recorre la superficie lunar, aunque solo sea unos metros, todos os estaremos muy agradecidos. Por supuesto, sabíamos que si el Lunokhod solo avanzaba unas docenas de metros y se paraba, nadie nos lo perdonaría. Los americanos habían realizado varios lanzamientos en Cabo Cañaveral para poner a punto el cohete lanzador Saturno V y la nave Apolo. Trabajaron metódicamente, sin desviarse del objetivo marcado por Kennedy. Los científicos soviéticos tenían problemas. Sus esperanzas de enviar un hombre a la Luna descansaban en el cohete gigante N-1. Pero en cada lanzamiento, esas esperanzas no duraban más de 50 segundos. A mediados de los 60, la Unión Soviética seguía en la carrera por llegar a la Luna. ¿Pero por cuánto tiempo? En enero de 1966 moría Sergei Korolyov durante una operación quirúrgica rutinaria. La Unión Soviética celebró un funeral a escala nacional en honor del hombre que hizo posible el primer éxito espacial de su país. Korolyov fue enterrado en el Kremlin y con él los soviéticos enterraron también sus esperanzas de llegar a la Luna antes que los americanos. Georgi Babakin sería el encargado de reconstruir la confianza de su equipo. Las pruebas del Lunokhod fueron reanudadas con energía. En Moscú y en Leningrado se trabajaba 24 horas al día. Acondicionamos las oficinas para dormir en ellas. Trajimos colchones, sábanas y mantas. Acabamos llamando Hotel Charles Mars a aquella parte de la factoría porque nosotros fabricábamos tanques. Charles. Por eso le pusimos el nombre de Hotel Charles Mars. Se incorporó un nuevo dispositivo al Lunokhod, una pantalla a la que llamaron la sartén, que llevaba un panel solar. El invento revistió gran importancia. Durante las 2 semanas del día lunar, la pantalla permanecía desplegada y acumulaba energía para las ruedas y los instrumentos. Y durante las 2 semanas de la noche lunar, la pantalla se cerraba para proteger el rover contra el frío. Pero con temperaturas de 170 grados bajo cero nadie podía estar seguro de que fuera suficiente. El diseño del Lunokhod incorporaba un sistema de control térmico con calefacción por una batería de carga radioactiva y la pantalla se cerraba y abría para servir de colector solar durante el día. El diseño del sistema térmico era muy ingenioso. Una batería de polonio 210 radiactivo alimentaba el generador. Estaba situada en la parte trasera del Lunokhod. Durante la noche lunar, el escudo térmico se cerraba y el generador calentaba el gas contenido en el compartimento estanco y presurizado. Parecía una bañera grande sobre ruedas, pero el sistema de calefacción era muy efectivo. Para soportar las temperaturas durante el día lunar, que podían llegar hasta los 160 grados, el Lunokhod estaba protegido mediante un sistema de ventilación. Un gas circulaba por el compartimento cuando el equipo eléctrico generaba demasiado calor. Ese calor era descargado al exterior por medio de una unidad intercambiadora térmica. En cada fase, el grupo de Babakin realizó unas meticulosas pruebas de las innovaciones. Muy pronto, el pequeño rover estaría listo para recorrer la superficie lunar. Pero seguían necesitando hombres que lo dirigieran desde una distancia de 400.000 kilómetros. Nuevamente, los directores del programa recurrieron al Ejército Rojo y a finales de 1966, 45 oficiales fueron seleccionados en secreto. Después de una serie de pruebas, solo quedaron 14 candidatos. Se sorprendieron cuando se enteraron de que su misión sería dirigir un vehículo lunar. Vyacheslav Dokvan, en imágenes de 1967, fue uno de los 14 elegidos. Recuerda aquella experiencia que no olvidaría jamás. Antes que nosotros, habían probado con aviadores, conductores de tractores y de coches, incluso con ciclistas.
Seleccionaron a los que supieran hacer frente rápidamente a una situación y memorizaran y reprodujeran esa situación enseguida. Los futuros operadores realizaron un intenso entrenamiento en el lunódromo, situado en el centro de mando espacial de Simferopol, en Crimea. Allí aprendieron a controlar el vehículo por medio de un joystick. Mirando los monitores, los oficiales repetían una y otra vez las maniobras que realizarían cuando el rover pisara la Luna. Salvar un obstáculo, salir de un agujero, anticipar problemas, girar a la derecha, ir hacia adelante, girar a la izquierda, dar marcha atrás y hacer paradas de emergencia. El lunódromo estaba a 200 metros. Lo habríamos podido ver desde allí, pero teníamos echadas las cortinas. Así solo veíamos las imágenes por medio del sistema de control, como si estuviéramos en la Luna. Habría un lapso de 30 segundos entre una orden enviada desde la Tierra y su ejecución en la Luna. Para aquellos hombres, ese lapso de tiempo fue el problema más difícil a superar durante el aprendizaje del manejo del vehículo. El operador debía estar lo más atento posible cuando controlaba el vehículo. A veces se ponía nervioso por si cometía un error, pero por supuesto eso no era lo normal. Todo iba bien si se analizaban cuidadosamente los diversos factores que intervenían y se tomaba la decisión adecuada. Así el resultado era perfecto. Pero había veces que se caía en un agujero, otras el joystick funcionaba mal o el motor se paraba. Entonces nos parecía que habíamos hecho algo mal. Vyacheslav Dogban y sus colegas conocían perfectamente la importancia de su misión. En aquella competición con Estados Unidos, el prestigio de la Unión Soviética estaba en sus manos. Además, en un país en el que imperaba todavía el miedo al Gulag, el temor a fallar era palpable. En noviembre de 1968, los componentes del equipo de operadores estaban ya preparados, pero algo decisivo estaba a punto de ocurrir al otro lado del Atlántico. 21 de diciembre de 1968. El cohete Saturno V lleva 3 astronautas americanos a bordo. Por primera vez, una tripulación dentro de la cápsula Apolo 8 entraba en órbita en la Luna. Por otra parte, los soviéticos situaron 2 sondas en la superficie del codiciado astro. El éxito del Luna 9 y del Luna 13 trajeron como consecuencia una gran serie de fotografías extraordinarias y una importante información sobre la superficie lunar. Pero ante los repetidos fallos del cohete N-1, Rusia tuvo que abandonar las esperanzas de alcanzar la Luna antes que los americanos. 2 hombres podrían salvar todavía el honor de los soviéticos, Georgi Babakin y Alexander Kemuryan, con su mágico vehículo, el Lunokhod. El grupo de Babakin estaba dando los últimos toques al rover en Moscú. Se habían resuelto los problemas de la resistencia del compartimento y de la separación del equipo de la plataforma de alunizaje. Toda la instrumentación científica estaba instalada y los componentes operaban perfectamente en el vacío. Las rampas que permitían el descenso de la plataforma de alunizaje eran ya operativas. Las antenas helicoidales y del ático receptoras de las emisiones electromagnéticas respondían a más de 200 comandos para controlar el vehículo. El Lunokhod, que iba situado en la bodega del cohete, tenía el tamaño de un coche pequeño. Pesaba 755 kilos y medía algo más de 2 metros de longitud por 1,5 metros de ancho. Pero realmente resultaba un vehículo muy extraño. Era operado en la inmensidad del espacio dirigido desde la Tierra. En aquellos momentos incluso los americanos creían que tal avance tecnológico era imposible. A principios de 1969 se introdujo el pequeño rover en el módulo de alunizaje y juntos fueron situados en la sección superior de un cohete Proton. El Lunokhod ya estaba listo después de una década de frenética preparación. Se iniciaba la fase final de la carrera hacia la Luna. El 19 de febrero de 1969 se lanzó el cohete Proton desde el cosmódromo de Baikonur con el Lunokhod a bordo.
El éxito estaba al alcance de la mano de los rusos. Pero ese día, algo más que un cohete y un rover lunar acabaron en llamas. Con ellos desaparecieron las esperanzas acumuladas a lo largo de una década de duro trabajo. Los ingenieros soviéticos tendrían que sufrir una amarga experiencia, ser testigos mudos del triunfo de los americanos. En el inolvidable día del 21 de julio de 1969, Neil Armstrong dedicó a toda la humanidad la victoria americana en la Luna. El mundo entero quedó sobrecogido ante las huellas de los primeros pasos en la Luna. Pero en Moscú y en Leningrado, los científicos sabían que la historia recordaría otro paso decisivo, la marca de las ruedas del rover lunar. Alexander Kemurjan no iba a tener un solo momento de respiro durante todo un año. El 10 de noviembre de 1970, los operadores y los técnicos soviéticos se encontraban hacinados en la sala de control del Centro Espacial de Simferopol. A miles de kilómetros en Baikonur ya se había iniciado la cuenta atrás. A las 15:44 despegó el cohete Proton. Un nuevo Lunokhod iba a bordo. A una altura de 80 kilómetros, el lanzador alcanzó la velocidad necesaria para orbitar la Tierra. Después de darle el impulso final, la nave espacial Luna 17 empezó a ascender lejos de la atracción terrestre. Tardó 4 días y medio en cubrir la distancia que separa la Tierra de la Luna. Todo el programa era secreto. Lo único que se sabía era la fecha estimada del alunizaje, porque muchos astrónomos observaban el acontecimiento en sus observatorios. Pero tan pronto como alunizó el Lunokhod, se levantó el secreto que cubría el proyecto. El lugar de alunizaje fue cuidadosamente seleccionado. Después de orbitar la Luna durante 48 horas, el Lunokhod inició su histórico descenso. El 17 de noviembre de 1970, el Luna 17 realizó un alunizaje suave en el Mar de las Lluvias, posándose sobre la superficie con un ángulo de 4 grados. En ese momento sentí que me invadía la emoción. Fue un instante inolvidable cuando la plataforma de alunizaje tocó la superficie lunar. El ingeniero de vuelo gritó entonces: "El Lunokhod ha aterrizado sobre la Tierra", y rápidamente corrigió: "sobre la Luna". Y todos prorrumpieron en aplausos. La rampa de alunizaje se había desplegado. La superficie lunar se abría delante del Lunokhod. ¿Quién daría ahora la orden para que el rover lunar recorriera la distancia que le separaba del suelo? El equipo, superando su emoción inicial, se dispuso a estudiar las coordenadas vertical y horizontal del Lunokhod para que no cayera mientras descendía por la plataforma. Pasaron 3 horas. Las primeras imágenes de la superficie llegaron al puesto de mando de Simferopol. Todo el personal estaba centrado en su trabajo. La tensión iba en aumento. De repente, Gennady Alatipov dijo: "Ya veo que la superficie de la Luna es plana. Es plana". Y después añadió: "Es maravillosa". Las imágenes mostraban que el Lunokhod estaba perfectamente situado para bajar al suelo. No había obstáculos frente a las ruedas de titanio y aluminio. Se dio la orden de proseguir.
En aquel momento, Gueni Alatipov, que estaba controlando el vehículo, tenía unas pulsaciones de 140. Gueni nunca había reaccionado así anteriormente. Respondiendo a una orden transmitida a 400.000 kilómetros a través del espacio, el Lunokhod descendió a la superficie. 16 meses después del histórico paseo de Neil Armstrong, aquel sería un momento de triunfo para los ingenieros soviéticos. El Lunokhod descendió a la superficie. Luego avanzó de 5 a 10 metros. Cuando se paró, vimos las marcas que había dejado sobre la superficie lunar. Era fantástico, un auténtico cuento de hadas. En Leningrado, Alexander Kemurjan había sufrido una operación quirúrgica muy delicada. Uno de los padres del pequeño Robert tendría que seguir sus pasos desde el hospital. Estaba en la habitación con Kemurjan. Lo vi todo con lágrimas en los ojos. Fue un triunfo total. Habíamos puesto grandes esperanzas en el proyecto. Yo no había tomado vacaciones en 3 años. El Centro Espacial de Simferopol, en Crimea, dio la orden de desplegar la antena helicoidal y abrir la tapa del panel solar. No habría cosmonautas soviéticos en la Luna, pero en su lugar estaba un vehículo con un acabado perfecto que respondía a las órdenes que le enviaban desde una remota Unión Soviética. Radio Moscú emitió la Internacional. Para Leónidas Brezhnev y los líderes del Kremlin, este éxito traía nuevas esperanzas de resurrección. ¿Conseguiría el Lunokhod nuevos apoyos para el Partido Comunista? Aunque la prensa internacional alabó el éxito del rover, su aplauso se dirigió sobre todo hacia el genio de los ingenieros y científicos rusos. Era un vehículo único. A los americanos ni siquiera se les había ocurrido algo así. Si lo hubiéramos lanzado un poco antes, puede que nos hubiéramos sentido mejor, pero esa no era la cuestión. A principios de los años 70 empezaron a poner vehículos automáticos Lunokhod en la Luna. Un hecho similar no volvería a repetirse hasta que los Estados Unidos pusieron en 1996 y 97 el Mars Pathfinder en superficie marciana. El acontecimiento se celebró en los 11 usos horarios de la Unión Soviética. En Simferopol se dejó sentir el estrés acumulado entre los operadores del vehículo. Pegados a sus pantallas, tenían que evitar cualquier caída inesperada en la superficie lunar. Después de recorrer 20 metros, detectaron un problema grave. Las cámaras de guiado estaban demasiado bajas. Tenían la visión de una persona agachada. Era imposible ver claramente piedras o cráteres. Un Lunokhod con visibilidad limitada recorrió otros 10 metros y cundió el pánico entre el equipo. El rover había desaparecido en un cráter. La temperatura dentro del Lunokhod se elevó alarmantemente. Tenían que cortar enseguida la alimentación. Aquel no era el procedimiento planeado, pero no querían arriesgarse a perder el vehículo. Decidimos cortar todos los mecanismos de seguridad y hacer que el Lunokhod girara a la derecha. Estabilizamos el motor. Cerramos la tapa del panel solar y tratamos de sacarlo del cráter. El Lunokhod respondió perfectamente a los controles por radio enviados desde Simferopol. Puso marcha atrás y el animal cibernético extraterrestre obedeció dócilmente las órdenes del operador. Dogban y sus colegas se turnaban cada 9 horas para controlar el Lunokhod y seguir por las pantallas sus vacilantes movimientos. Operaban mediante el joystick, adelante, atrás, parada, vuelta. Disponían de 2 ángulos de giro, 10 y 20 grados, y 2 velocidades posibles, 1 kilómetro y 2 kilómetros por hora. Toda una concentración de inteligencia mecánica y electrónica. Fue un milagro de destreza. Dogban y sus colegas tenían que anticipar constantemente las órdenes que transmitirían, pues el vehículo se manejaba bajo unas condiciones técnicas muy duras. La imagen lunar de las pantallas se refrescaba solo cada 10 segundos. Mientras tanto, línea por línea, era fija.
El operador de la antena direccional desempeñaba un papel crucial. Debía asegurarse de que la antena estuviera siempre apuntada hacia una zona de recepción específica en la Tierra. El Lunokhod llevaba numerosas innovaciones científicas. Estaba equipado con un espectrómetro, un telescopio de rayos X y detectores de rayos cósmicos. Transmitía mucha y muy valiosa información a la Tierra. La novena rueda era libre y medía las distancias recorridas. Mediante el penetrómetro, el vehículo medía la densidad del suelo lunar, igual que hubiera hecho un cosmonauta. Después de unos días, el rover casi había establecido una rutina sobre la Luna. De repente ocurrió una catástrofe. El Lunokhod había caído en un cráter. Por alguna razón desconocida, Guenia dio una orden para parar el vehículo, pero en lugar de pulsar el stop, cambió de la segunda a la primera marcha y el Lunokhod siguió hacia adelante. De repente pareció que el vehículo pasaría sin problemas por el cráter. El equipo pasó al modo de emergencia. Las empinadas paredes sorprendieron al operador. Sometidas a una temperatura de 130 grados, las ruedas empezaron a patinar. Los hombres estaban exhaustos. Después de 9 largas horas de arriesgadas maniobras, el rover, que ya daban por perdido, salió del cráter. Pasados 14 días terrestres, el rover fue hibernando para resistir temperaturas de 170 grados bajo cero durante la noche lunar de 2 semanas de duración. Tan pronto como llegó la noche lunar, nos fuimos a tomar un descanso. Después empezamos a analizar los datos que habíamos anotado en nuestros cuadernos. No salimos de allí hasta que terminamos todos los informes técnicos y científicos. El Lunokhod, que inicialmente fue diseñado para operar durante 90 días, pudo trabajar unos 11 meses, viajando casi 11 kilómetros. Realizó con éxito todas las misiones científicas asignadas y transmitió más de 20.000 imágenes de la superficie lunar y efectuó 500 pruebas y análisis completos de muestras del suelo. Fue un gran éxito para la astronáutica soviética. El chasis podría haber seguido operando durante más tiempo, pero cuando la batería nuclear para calentar los componentes internos se terminó, el Lunokhod dejó de funcionar. Como mi padre solía decir, sencillamente tuvo una muerte natural. Condecorado con la Orden de Lenin por el éxito del Lunokhod, Alexander Kemurjan siguió siendo un desconocido en Occidente. Pero más allá del telón de acero, el éxito no sorprendió a los investigadores franceses que trabajaron en el programa espacial soviético durante años. A finales de 1972, el Instituto Lavochkin había construido un segundo Lunokhod. El nuevo vehículo llevaba más equipo científico que su predecesor. Las videocámaras estaban colocadas más alto para conseguir una mejor visión. El objetivo principal, utilizando un láser de fabricación francesa, era medir la distancia entre la Luna y la Tierra con un margen de error de 3 metros. Un experimento conjunto ha sido realizado por especialistas soviéticos y franceses. Se instalaron medidores de distancia por láser en el gran telescopio del Observatorio Astrofísico de Crimea, algo muy importante para estudiar la estructura de la Tierra. En enero de 1973, la Unión Soviética consiguió un nuevo éxito. El Luna 21, con su carga, el Lunokhod 2, alunizó suavemente en el Mar de la Serenidad. El objeto de la medición franco-rusa de la distancia entre los dos astros era ayudar a predecir la actividad volcánica y los terremotos, así como conocer la deriva continental. El 9 de mayo de 1973, el Lunokhod estableció un nuevo récord al viajar 37 kilómetros. Después, al cabo de 4 meses, acabó deteniéndose, al igual que su predecesor, enmudeció para siempre. Al operar 2 rovers en la Luna, los ingenieros soviéticos evitaron una derrota humillante ante Estados Unidos.
Consiguieron un éxito que fue repetido durante años por la propaganda soviética. Sin embargo, los hombres que lo habían hecho posible permanecieron en la sombra mucho tiempo, hasta que la historia acabó por recordarlos. Todo era absolutamente secreto. La preparación y la documentación de la construcción habían permanecido en secreto. ¿Quién había realizado todo el trabajo en la Unión Soviética? Era una información reservada. ¿Quién era Korolyov? Solo lo supimos al día siguiente de su muerte. ¿Quién era Babakin? Lo supimos al día siguiente de morir. Así se vivía en la Unión Soviética. Era la Guerra Fría. Durante más de 10 años, Alexander Kemuryan había permanecido en la oscuridad. Pero la experiencia de este hombre brillante y de su equipo no permanecería en el olvido. Chernóbil, primavera de 1986. ¿Podría Moscú dominar el desastre que siguió a la explosión del reactor número 4? La Unión Soviética envió a sus bomberos, pilotos de helicóptero, soldados y obreros a las ruinas de la central nuclear. Aquellos hombres, conocidos como los liquidadores, arriesgaron sus vidas vistiendo trajes protectores inadecuados para limpiar los residuos nucleares. En las ruinas de Chernóbil se debía detener una reacción nuclear descontrolada y limpiar las superficies contaminadas. Fue entonces cuando las autoridades moscovitas recordaron aquel pequeño vehículo de control remoto. Kemuryan fue llamado urgentemente a Moscú. Le dieron 3 meses para construir un vehículo teleguiado que pudiera limpiar los mortíferos residuos arrojados por la explosión sobre el tejado del reactor número 3. Había que salvar vidas. Alexander Kemuryan asistió a una reunión con muchos directivos de las compañías relacionadas con la defensa nacional. Tenían que encontrar soluciones urgentemente. En cuanto regresó, nos preguntó, ¿cómo podríamos ayudarles? ¿Qué podemos hacer? Después del inmenso éxito técnico de los rovers Lunokhod, Kemuryan y sus colegas no habían dejado de trabajar. Siguieron desarrollando y fabricando toda suerte de robots para ser usados en distintos planetas. Con su enorme experiencia, el equipo de Transmash desarrolló una nueva versión del Lunokhod, un vehículo en miniatura de 6 ruedas llamado STR-1. Empezamos a trabajar con más intensidad que con el Lunokhod, ya que el tiempo disponible era mucho más reducido. Nunca habíamos visto nada igual. En cuanto el STR-1 fue diseñado, ya estaba casi construido al cabo de una semana y pudimos ver el chasis metálico frente a nosotros. El STR-1 era un bulldozer de titanio totalmente automatizado. Las ruedas con relieve se hicieron cortando bloques macizos de una aleación metálica y podrían desplazarse sobre el tejado roto. Al igual que con el Lunokhod, se construyó una pista con residuos sueltos para probar el bulldozer, que estaba equipado con un sistema especial de control remoto. A principios de julio, el STR-1 estaba listo para ser enviado a su destino final, Chernóbil. El 15 de julio, un helicóptero hizo descender el vehículo sobre el todavía intacto techo del reactor número 3. En esta carrera contrarreloj, Transmash no tuvo tiempo de proporcionar un entrenamiento adecuado a sus operadores. Kemuryan nos reunió y nos dijo: amigos, somos los únicos que sabemos operar el STR-1, así que tendremos que hacerlo nosotros. La situación era extremadamente compleja porque ciertos componentes no estaban totalmente operativos. No sabíamos realmente cómo iba a funcionar la máquina. A pesar del evidente riesgo de muerte, un primer equipo de ingenieros de Transmash, dirigido por Pavel Sologub, operó el vehículo durante todo el mes de agosto. Mikhail Malenkov dirigió el segundo equipo y pasó 30 días sobre el techo contaminado. Colaboré con entusiasmo. Sabía dónde iba.
Acepté el riesgo con conocimiento de causa. Sabía dónde podía ir y dónde no, lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. El STR-1 funcionó eficazmente, pero tuvo problemas de guiado debido a la fuerte radiactividad. El robot de Kemurjan salvó muchas vidas, pero pocos conocen, incluso en la actualidad, quién construyó aquel extraño aparato que un día llegó a Chernóbil. En 1986, Kemurjan seguía sin ser conocido. Los lectores occidentales de revistas científicas estaban intrigados, o al menos sorprendidos, por tres genios de la astronáutica: Alexandrov, Leonovich y Uglev. Nadie sabía que los tres eran en realidad la misma persona, Alexander Kemurjan. Después del colapso de la Unión Soviética, se supo finalmente en Occidente quién era el autor del programa de desarrollo de muchos planetohods, en ruso, vehículos para recorrer planetas. En 1990, el chasis de un marsohod diseñado para operar en el planeta rojo empezó a intrigar a los científicos occidentales. Los americanos y los europeos se interesaron por las experiencias soviéticas cuando comenzaron a diseñar sus misiones con rovers para Marte. Tan pronto como cayó el telón de acero, empezamos a establecer contactos con colegas extranjeros. Sobre todo, gracias a Alexander Kemurjan, comenzamos a trabajar con especialistas americanos y también trabajamos muy estrechamente con los franceses. El programa de rovers de los rusos era muy bueno y nos pusimos en contacto con los que habían participado en él. Supimos entonces que habían sido los que construyeron el único rover planetario hasta la fecha, el Lunokhod. Lo más importante para nosotros era conservar la experiencia y los conocimientos adquiridos por los que nos habían precedido. 1992. Los hombres del Laboratorio de Propulsión de Pasadena, California, descubrieron entonces al misterioso Alexander Kemurjan. Los americanos le invitaron, junto con otros ingenieros rusos, a su centro de pruebas del Valle de la Muerte. Estas imágenes eran impensables durante los 40 años que duró la Guerra Fría. Kemurjan, un héroe de la Unión Soviética caminando tranquilamente sobre suelo americano. A pesar de que no todo era perfecto, los antiguos enemigos unieron sus fuerzas para probar el marsohod diseñado en Leningrado hacía 15 años dentro del mayor secreto. El vehículo cruzaba con facilidad las laderas de las dunas que los investigadores de Pasadena llamaban la colina marciana. Resultó maravilloso. Allí teníamos el marsohod que habían traído y era a prueba de bala. Podíamos llevar la máquina al desierto y por mucho que se ensuciara, seguía funcionando. A su vez, nos invitaron a ir a Kamchatka a probar los rovers. Esas pruebas tuvieron repercusión mundial. Ayudaron mucho a los científicos e ingenieros americanos a conocer la ayuda que esos rovers podían prestarnos en el programa de Marte que estábamos desarrollando en Estados Unidos. A la edad de 70 años, Alexander Kemurjan recibió finalmente el reconocimiento de la comunidad científica internacional. Además de sus actividades en Transmas y de ser miembro del Instituto Internacional de Robótica Espacial, fue ascendido a científico de primera clase por la Academia Rusa de Cosmonáutica de Tsiolkovsky. Los americanos fueron extremadamente respetuosos con el trabajo científico desarrollado en nuestro país por Transmas y el Instituto Labonskin. Mi padre creía que la Sociedad Planetaria realizaba un trabajo muy importante. Y él y Louis Friedman se hicieron muy buenos amigos. Nunca olvidaré cuando caminamos Alexander Kemurjan y yo sobre la ladera de un volcán. Hacía tanto calor que si te quedabas quieto se te hacía un agujero en la suela del zapato. No podíamos quedarnos parados. Kemurjan, a sus 70 años, caminaba ágilmente por las laderas y nosotros teníamos problemas para seguirle. Fue una gran experiencia.
Todo el mundo es capaz de hacer cosas extraordinarias, cada uno a su estilo. Algunos son felices con cosas sencillas. Las hacen de buen grado, centrándose en los detalles. Todos somos diferentes. No importa si trabajamos en viajes espaciales o en el campo. Lo importante es hacer lo que nos gusta. Alexander Kemuryan murió el 24 de febrero de 2003 en San Petersburgo. Como herencia dejó 2 pequeños rovers sobre la superficie de la Luna portando la roja bandera de un imperio extinto. En el futuro, los hombres y los vehículos automatizados viajarán juntos a mundos distantes. Todos tendrán una deuda con Alexander Kemuryan, Georgi Babakin y los ingenieros rusos que diseñaron por primera vez la forma de manejar un vehículo situado en otro astro.